Muy buenos días, docente tutor, compañeros de grupo. Es muy importante para mí y le doy las gracias para que me escuchen. Es una argumentación puesta en video de una manera muy sencilla, muy honesta y desde lo poco o mucho que hemos aprendido a través del curso de el autor de pensamiento latinoamericano, y en este caso pues con Dussel, que es el autor de cabecera de este ensayo. Tres partes fundamentales poseen el ensayo. Una es la iglesia, su quehacer, su ser y su papel en el entorno que genera Latinoamérica desde el periodo de la conquista hasta nuestros días. El segundo tema a desarrollar es prácticamente la conquista, el colonialismo, ¿sí? Y un tercer momento será concebido como la globalización y su tarea en la modernidad y la posmodernidad que hemos encontrado a través de la historia, que para muchos se da con el proceso, con la revolución industrial, y para otros autores pues es concebida desde el mismo descubrimiento. Dando inicio podemos tener presente que la Iglesia Católica, lo querramos o no aceptar, ha tenido un papel supremamente importante a favor o en contra en todo este proceso del desarrollo del pensamiento. Y es así como es baluarte y bandera en procesos de educación. Recordemos que es la Iglesia Católica quienes son los primeros en fortalecer la educación en América Latina con la creación de universidades que en ese momento respondían a unas necesidades del sector, respondían a unas necesidades del mismo poder político que tenía y que llevaba solamente a las personas con la capacidad de estudiar de hacerlo. Pues algo muy parecido pues nos pasa hoy en día, ¿no? Eh, Aunque la posibilidad de estudiar es bastante favorable, solo el 5, el 7% de la población total en nuestro pueblo pues accede a ella. Gracias a unas políticas de Estado, pues el SENA y universidades como esta que se formó aquí en Bucaramanga, la Universidad del Pueblo, pues ha permitido que ciertas personas pues logren adquirir conocimientos a nivel universitario y puedan eh, tener más posibilidades. Para nadie es un secreto y la historia siempre nos lo ha venido recalcando que el Imperio Romano pues se construye eh, a partir de la violencia, de las invasiones, de la muerte como tal, del poder de la espada. Y vemos que desde allí, mucho antes, con la invasión de otros pueblos, pues aniquilaban culturas, aniquilaban formas de pensar, aniquilaban tradiciones, aniquilaban credos, aniquilaban la misma importancia del ser humano. Pueblo que era invadido, pueblo que era derrotado, si no eran dados de muerte, eran esclavizados, sus mujeres eran violadas, sus tesoros eran quitados, y todo esto formaban parte del nuevo imperio, del imperio romano a los grandes o a los grandes pueblos que tenían en ese tiempo, grandes que en sí eran como colonias que iba invadiendo, iba aniquilando, iba esclavizando, y luego pasan de ser invasores a invadidos con todo ese cuento del imperio bárbaro y la pérdida de su poderío gracias a su pérdida de identidad, gracias a su abandono, gracias a tanta problemática social que generó y a su ansia de poder y a su división
política. Vemos que Constantino, ¿sí?, en una batalla de manera prodigiosa, según lo manifiesta la misma historia, pues levanta sus brazos, observa un signo en el cielo y desde allí pues se genera una gran victoria que va a ser supremamente importante para la Iglesia Católica, más que la Iglesia Católica como para el cristianismo, porque es desde allí donde se le da ese apoyo estatal, como ese apoyo político, para que pase de ser una religión perseguida a una religión protegida, a una religión que es instalada en el imperio. Desde allí pues se viene dando el proceso y la aliación entre credo, política, entre representantes de la iglesia, representantes políticos, entre reyes y también ellos eran concebidos como puestos por la divina providencia, y esto hace que la religión católica como que se pierda en esa esencia y en ese primer amor, porque la iglesia en el primer amor era la iglesia de los pobres, la iglesia de los pescadores, la iglesia de los oprimidos, y así muchos santos a través de la historia, como Francisco de Asís, como el santo cura de Ars, como otros personajes que fueron mártires y perseguidos, claro, y por eso lo fueron, y que vivían con un estilo de vida muy particular, muy propio, salidos o independiente del deseo de tener poder. Cuando a la Iglesia Católica se le da el poder, cuando se le da la posibilidad de estar cerca, la crema innata de cada uno de los gobiernos, de cada uno de los estados, se pierde y se prostituye. Se prostituye a tal punto de estar al servicio del más poderoso, no importándole su razón de ser, que es el oprimido, el anahuín, el siervo de Dios, ¿sí? Y eso lo vuelve a retomar la Iglesia Católica en nuestros días con la famosa teología de la liberación, en donde se hace teología a partir de la miseria del otro, en donde se hace y se pone una olla en común para que todos y cada una de las personas allí tengan el derecho a una ración de comida. Eso también se ha hecho, ¿sí? Vamos a hablar de la iglesia que no le permitió a la gente seguir adelante. Vamos a hablar de la iglesia, de esa parte de iglesia, de esa parte clerical, porque es que iglesia somos todos, ¿no? Somos usted y yo, somos los bautizados, lo queramos o no lo queramos aceptar. Pero vamos a hablar de la otra parte, la que la hace prostituta, como lo dijo San Pablo. No su parte divina, sino su parte humana, la que hace que estas diferencias pues se den, en donde los clérigos y los obispos y el mismo Papa en tiempos anteriores pues están al servicio de eso, del más poderoso, y hacen posible que todas las injusticias se generen de una manera pues un poco más fácil. Es así como en 1492 pues llegan estos señores españoles a la conquista, no, al descubrimiento de América. Descubrimiento que nadie estaba pidiendo, descubrimiento que no era necesario, descubrimiento que nos hizo bastante daño porque desafortunadamente fuimos, entre comillas, descubiertos por una cantidad de ampones, una cantidad de ladrones, gente enferma, gente sin un tipo de cultura así marcada, porque era gente, entre comillas, que no tenía oportunidades en España. Vemos que Colón, cuando pide la solicitud y el apoyo, con el solo hecho de pedir apoyo, que no tenía plata, un genovés, un italiano, se urge de unas personas que tampoco tenían
nada que perder en esta travesía. Y llegan a América Latina, oh sorpresa, encuentran gente especial, gente muy sencilla, gente ignorante en relación a lo que ellos traían, gente muy creyente, gente respetuosa. De sus indígenas eran supremamente respetuosos. Era una cultura de la paz formidable, claro, tenía sus tradiciones y sus ritos que para muchos era entendible. Habían sacrificios también, al tiempo así como lo hacían, y es conocido en el pueblo de Israel. Recordemos que Dios pide a Abraham sacrificar a Isaac, su único hijo. Uy, eso es terrible, o sea, Dios diciéndole a un papá mate a su hijo para que quede bien conmigo, eso es tenaz. Pero bueno, son cosas que no se pueden leer tan solo literalmente porque tenemos y perdemos la noción y perdemos el hilo conductor que de pronto los autores quieren que encontremos en ellos. Se da el descubrimiento y entonces encuentran dos culturas muy distintas. La una escucha desde la paz, la otra invasiva, deprimente, una conquista que se va a dar en base a la espada y a la cruz, en donde aquí la cruz se hace no un signo de sacrificio, sino un signo de crueldad, porque van a la mano, la espada y la cruz. En una llevan la cruz y en la otra llevan la espada. O se someten o se mueren. Y así es muy fácil, pues uno generar adeptos. Y la religión católica desafortunadamente en ese momento pues generó adeptos de esa manera. Y violentó y ayudó a violentar las creencias de un pueblo indígena que era supremamente conocedor y defensor de sus culturas. Allí se dan una cantidad de mezclas a nivel de raza, a nivel cultural, a nivel religioso, que fueron desapareciendo en la medida en que el español fue eliminando todo eso. Entonces se cambiaba el oro por espejos, en donde la abundancia del oro en América Latina pues representaba la no valoración del mismo como comercio, claro está, porque afortunadamente para nosotros los latinoamericanos pues el afán de riqueza en ese tiempo no estaba. Lo que se tenía era para el servicio de la comunidad, para hacer cultos, celebraciones, para vestirse de ornado, no para presumir ni hacer negocios, no, era para el consumo. Y es así como de esta manera pues muy fácilmente ellos cambiaban cantidades de oro y plata por cosas que para ellos eran supremamente nuevas, novedosas y que les llamaba mucho la atención, como es el caso de un espejo. A ellos les parecía supremamente importante verse reflejado en un espejo porque tenían sus cuestiones espirituales y religiosas pues, que le hacían caer en que qué hacía el otro yo allá frente a mí. Y revisaban el espejo así como lo fan en documentales y en películas y demás, y no entendían, no comprendían de qué manera se reflejaban allá. Y desde su ignorancia, porque en sí éramos ignorantes, en relación a otras culturas y otros descubrimientos, pues desafortunadamente se aprovecharon de eso y nos fueron quitando no solo lo material, no solo nuestra riqueza, sino también nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de amar. Porque junto con ello vienen violaciones, vienen saqueos, vienen torturas, vienen masacres, que no hicieron posible ese encuentro intercultural, porque fue un acabose total, fue un homicidio, genocidio, ¿sí? Genocidio total, con todas estas personas, con toda esta cultura que los españoles fueron encontrando a su paso, desde la Patagonia hasta la parte de arriba de América del Norte. España
trae consigo el deseo de riqueza, porque la necesitaba. Lo necesitaba porque estaba viviendo con unos conflictos con otros países, caso Inglaterra, Francia, y estaba necesitada de adquirir riquezas para poder poner barcos, construir puertos, comprar armamentos, crear cañones para poderse defender, ¿sí? Y de ayudar a mantener su poderío, su economía, su formación política. En este tiempo España era una gran potencia. Es así como, junto con Inglaterra, junto con Francia, Portugal, pues se deciden, ¿no? Y se comparten eh, las riquezas que existían en América Latina. ¿Eso qué nos trae? Pues eso nos trae una problemática bastante grande, porque así hemos venido desarrollando nuestro pensamiento. Y es así como hasta nuestros días hemos sido influenciados, ya no con guerras ni con espadas, ¿no? Bueno, con amenazas de guerras y espadas, claro está, pero sí desde la parte política, desde la parte de la educación. Vemos que desafortunadamente nos han formado con los estándares básicos de educación, con los estándares mínimos. Y lo hacen para que la gente pues no genere pensamiento, no genere pensamiento crítico, no se cuestione, se dedique solamente a sobrevivir con un salario a veces que no es suficiente, pero que en su gratuidad y gratitud ahí nos quedamos. Y difícilmente a veces hacemos las cosas para otros. Yo vivo bien, yo estoy bien, poco mucho tengo, llevo mi vida, no protesto, y el otro mirará qué hace. Y se establece un bien particular muy por debajo de lo que se busca y se quiere, que es una filosofía latinoamericana, una filosofía de grupo, una filosofía por el bienestar de todos y cada uno de los eh, hombres y mujeres que vivimos en Latinoamérica. Pues Dussel habla de un eurocentrismo totalmente cierto, lo comparto y lo he leído, lo he escuchado en videoconferencias en México, en Ecuador, aquí en Colombia y en Chile. Y sí, es cierto, desafortunadamente nosotros somos el resultado de aciertos y errores de otros países, de aciertos y errores de otro continente. Es triste cuando nuestros políticos, administradores, hoy en día llamados gerentes, se van a Europa a buscar modelos, ¿sí? Modelos en el transporte, modelos en la construcción de edificios, modelos en la reestructuración de empresas, modelos de impuestos, que latinoamericanamente no son posibles. Y entonces eso lo estamos trayendo y todos los días estamos siendo invadidos por eso. Aquí nuestro queridísimo alcalde de Bogotá, Peñalosa, capitalista netamente neoliberal, pues se va a Inglaterra, viaja a Londres, va a Estados Unidos, va a Europa y se trae un poco de ideas que a nosotros poco y nada nos sirven. Es bastante preocupante cuando viajan nuestros ministros a Europa a buscar orientaciones, a buscar préstamos, y desafortunadamente, lo queramos aceptar o no, pues el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, le dice a estos señores: yo les presto, pero pongan impuestos, yo les doy impuesto, pero controlen la tasa de natalidad, yo le doy esto, pero entonces tienen que quitar un poco de gente de trabajos, tienen que reducir el gasto fiscal, y todo eso es influencia todavía de Europa. Y nosotros la estamos aceptando a diario. Pagamos los impuestos que nos imponen, pagamos la tasa de interés que nos dicen, solicitamos los préstamos de segundo nivel por parte del Banco de la República a los bancos de segundo y tercer nivel, como el Banco del Desarrollo, que un colombiano, nosotros gracias a Dios por lo menos por el nombre lo estaba dirigiendo. Y así, día a día, nos empobrecemos más,
Es preocupante la cifra que nos dieron hace poco del endeudamiento de Colombia en relación al Banco Mundial y al Fondo Internacional del ahorro. Es bastante al fondo a nivel internacional. Las deudas son grandísimas y eso es muy preocupante porque estamos todos los días sacrificando empleo, sacrificando costos, sacrificando precios, sacrificando nuestra materia prima. ¿Y a cambio de qué? A cambio de pagar unas cosas que nos son dadas, sí, pero a un precio supremamente alto y con unas condiciones que difícilmente vamos a poder cumplir, porque es lamentable que cuando nace un colombiano ya nace endeudado. Antiguamente se decía que nacía con la mestiza bajo el brazo, hoy en día no, hoy nace con unas deudas supremamente grandes, difíciles de pagar. Hoy nace un niño y nace con deudas, con unas deudas grandísimas. Endeudado, nacemos endeudados. Y es así como Dussel pues hace un recuento histórico desde dónde viene, cómo estamos y nos hace ver de qué manera Europa se ha metido en la sangre y en los huesos de América Latina. Europa, toda Europa, eso aquí, si en el reino en 1492 fue España, hoy en día en el 2016 es toda Europa. Es Estados Unidos ahí encima de nosotros, utilizándonos como idiotas útiles para conservar su poderío. Y es así como nos regala un helicópteros Black Hawk utilizados en Vietnam, que ya no sirven para mayor cosa, que nos lo meten, mejor dicho, como un regalo que con la condición de que nosotros los arreglemos, pero resulta que los arreglan son ellos y los arreglan a un precio supremamente alto, casi que por encima del costo del mismo helicóptero. Y entonces nos regalan, pero al mismo tiempo arreglenlo y nosotros los arreglamos, pero les cobramos bien caro. Y es preocupante como ponemos hombres y mujeres, ponemos policías, ponemos militares y campesinos, porque nuestros guerrilleros son campesinos, que se maten entre sí, con el único hecho de ¿qué? De comprar armas a los países desarrollados. Y entonces Venezuela compra tanques rusos, y entonces Colombia compra armamento estadounidense, compra armamento inglés, compra armamento de otros países para mantener la paz y acabar con nuestros campesinos hoy disfrazados de guerrilleros, porque desafortunadamente ya de guerrilla pues poco y nada queda. Pues una cantidad de narcotraficantes ahí al amparo de producir coca y de enriquecer y de poder mandar a los hijos al exterior, porque ¿qué líder guerrillero tiene sus hijos acá aguantando hambre? Ninguno. ¿Qué líder guerrillero, qué coronel de la policía o general tiene a sus hijos dando y disparándose en el monte? Ninguno. Están en las universidades de Estados Unidos, en las universidades de Europa y están preparándose para en poco tiempo, mucho tiempo, venir a gobernarnos. Nosotros mientras tanto pues subsistimos y hacemos lo posible por vivir de una manera medio cómoda. Unos más que otros, pero sí ninguno con las capacidades, ninguno con las posibilidades que deberíamos tener por ser personas. Muchos sobrevivimos, muchos sobreviven y otros menos, porque la pobreza desafortunadamente cada día crece y la clase alta cada día es menor, la clase media va disminuyendo y está pasando de la clase media a la clase baja y de la clase baja está bajando a los pobres extremos. Así el Estado y el gobierno nos diga que no, pero desafortunadamente es así. De igual manera, pues, hablando ya de esto y del papel de la iglesia, para nadie es un secreto que hoy en día no se permite la participación política. Hoy en día nos hemos fortalecido con el famoso umbral político. Y así es muy difícil porque si un personaje llega a salir, si no se mete dentro del partido, pues no sirve. Y el partido lo absorbe, lo toma, lo aprovecha, le quita lo mejor de sí, lo aliena. Y dice, bueno, yo lo apoyo y todo, pero si se dan las cosas y usted sale elegido, se va a hacer lo que el político diga o lo que el partido político diga. Y es así muy preocupante para todos porque difícilmente va a haber transformación y para que haya transformación tiene que haber educación. Para que haya transformación tiene que haber un cambio político. Para que con este político se genere un cambio económico. Si no hay estos cambios difícilmente va a haber transformación.
Y lo cultural es bastante preocupante, ¿no? Nosotros que nos quitaron la cultura, que nuestros indígenas... Ahora, pero es preocupante hoy en día ver esa cantidad de muchachos y de gente ya adulta que gracias al proceso de globalización, que es el siguiente tema que iremos a abordar ahorita, pues se invaden con una cantidad de pendejadas y una cantidad de cosas sin importancia. Y entonces prefieren eh, un baile totalmente extraño a un pasillo. Ni saben qué es el pasillo. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco educamos como forjadores y educadores, como papás tampoco tenemos ese valor. Nos vivimos quejando de la problemática, nos vivimos quejando, pero le ponemos a nuestros hijos una cantidad de música que poco y nada sirven. No les resaltamos que es una guabina, que es un folclore, que es un pasillo, ¿no? Que es un mapalé. Afortunadamente por ahí el vallenato, que es lo que suena toda hora alrededor del trago y mujeres bonitas, pues es lo único que medio se mantiene con sus loqueros ahí como Silvestre Angón y Pipe Peláez en su llanto y el binomio de oro y fallecido Diomedes Díaz, que han hecho posible que por lo menos eso se escuche hoy en día. Sabemos que la colonización, pues España impone. La colonización, como le decía nuestro compañero Alexis, pues no es nada inclusiva. Tampoco deja participar políticamente a ninguno. No es justa y obviamente no es compartida. Para nada, ¿cierto? No me permite tener una cultura porque me la imponen, me la impuso en el tiempo de la colonización. O usted va a misa y la escucha en latín, o toca meterle candela, porque usted es acusado de brujería, es acusado de ir en contra de la iglesia, entonces le hacen el proceso de inquisición, entonces va el obispo, el cura encargado de eso, le consiguen unas pruebas más bien poco sostenidas, poco sustentables, y entonces dictamina allá el señor juez representante del Estado del gobierno y dice, a la toca desplazarlo, a la toca sacarlo en exilio o toca quemarlo. Y así lo hizo el tiempo de la Inquisición y muchos de los muchas de las personas, muchas personas inocentes, pues fallecieron por culpa de la misma iglesia, que en tiempo de los primeros 20 años de este tiempo posterior a Jesucristo, pues murieron también en manos de los romanos, en manos de Nerón y en manos de tantos emperadores más bien loquetos y locarios y locos que habían en ese tiempo. Pues hoy en día con la Inquisición pues se volvió a lo mismo, pero la iglesia pasa de ser entonces perseguida a ser quien persigue con la ayuda del Estado. Y aquí es donde la parte humana de la iglesia se empezaba a equivocar. Y aquí es donde la parte de la iglesia que se prostituye, se le prostituye al poder, a lo político, a lo económico, ¿sí? Y desafortunadamente pues es como el andar entre luces y sombras, que hay un texto muy importante de eso, entre lo bueno y lo no tan bueno, y lo malo. Entonces eso es entendible en estos momentos. El hombre latinoamericano en este proceso de colonización, pues no le interesa sino como medio de producción. Si produce es bueno y no produce, me muere. Y así Hitler lo hacía. En la Segunda Guerra Mundial acordémonos de esa cantidad de judíos y esa cantidad de polacos que iban a los campos de concentración. Aquel abuelo anciano, aquel personaje enfermo, pues era retirado y llevado a la cámara de gas y le pegaban 2 tiros en la cabeza y váyase, porque en ese afán de producción o servía o no servía y se moría. Aquí pasaba lo mismo en el proceso de colonización. Entonces, desafortunadamente, el hombre era considerado como una herramienta de producción, como fuimos invadidos y entonces, a ejemplo de los romanos y aquellos grandes imperios, entonces llegaban y tomaban, saqueaban, robaban, los hombres esclavizados y las mujeres eran prostituidas y hechas esclavas sexuales. Entonces eran violadas, violentadas, embarazadas,
sin ningún tipo de valor. Y eso ni hablar de aquellas personas ancianas y que estaban enfermas, obviamente, pues iban a tener un final no muy feliz en la espada de aquellos españoletes que se consideraban mucho mejor que nosotros. Luego de este problema bueno, de la iglesia, el papel de la iglesia, su papel de la iglesia, que lo tratamos en el ensayo y que me pareció bastante interesante y necesario, porque es que la iglesia ha estado presente desde la conquista y mucho antes, desde la conquista hasta nuestros días. Y es la iglesia en contra de procesos de equidad y justicia. Es la iglesia poniéndose al matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Es el procurador Ordóñez tildando de todo a aquellas personas con una tendencia sexual distinta. Es la Procuraduría haciendo persecuciones a quienes no profesan el mismo tinte político de ellos. Es la extrema derecha por parte del señor Uribe haciendo mella y buscando procesos distintos a la paz, en donde se benefician con la compra de armamento, con muchas de las tierras que poseen que posiblemente fueron quitadas a personas campesinas, a quienes no les quisieron vender. Son aquellas personas muertas por la extrema derecha en aquellas fincas de estos políticos degenerados y tramposos que ante la imagen pública desean tener una imagen totalmente distinta. Políticos como Santofimio, que mandó a matar a uno de nuestros líderes que quería hacer algo de pensamiento filosófico, como Luis Carlos Galán Sarmiento, y termina matándolo porque quiso hacer justicia y ponerse en contra de una cantidad de cosas que no favorecían. Y así es nuestra historia, y desafortunadamente encontramos hombres y mujeres que propician eso, que propenden eso, la desigualdad y la muerte. Con todo esto pues se origina un proceso de modernidad, un proceso donde el neoliberalismo empieza a ser mella y cada día los poderosos buscan ser más poderosos, compran, aquí en Colombia lo tenemos, los Santo Domingo y los Ardila Lule son los Puyana y otro grupo tal cual, 4 o 5 familias son los dueños del país, entonces manejan aviones, manejan transportes, manejan exportaciones, manejan lo más importante que tenemos con los medios de comunicación. Para nadie es un secreto que Caracol, Santo Domingo y RCN es Ardila Lule. Entonces eso se venden a favor del Estado, a favor del político que es de turno, que le da ciertas carabelas para que sigan ahí en ese cuento. Es una farsa el famoso cuando nuestros sindicatos se reúnen a buscar un salario mínimo para el año siguiente, en donde no se ponen de acuerdo, se paran por debajo de la mesa, arreglan algo y se van y dice el gobierno, yo por decreto voy a subir el 2%, el 4%, el 5%. Eso es una farsa. Y no sé para qué se reúnen si en últimas termina el Estado o el gobierno colocándole el incremento que quieren. Entonces, son cosas que de manejo y de protocolo que solamente lo que hacen es hacer legítimo una cosa que en sí no favorece al más pobre. Una cosa que no le es grato a la mayoría del pueblo colombiano. Y yo creo que así en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Desafortunadamente, de democráticos no tenemos sino el voto. Y somos tan poco democráticos que elegimos con una minoría porque la mayoría les importa un bledo votar, o les importa un bledo qué le pasa al país. No les interesa eso. Entonces, no voto, me quedo durmiendo. No me gusta, todos decimos lo mismo, son ladrones, y ahí nos quedamos. Y no votamos ni en blanco para tumbar esa cantidad de personas que no generan ningún tipo de confianza y que no representan la calidad de personas que nosotros somos. Luego viene el proceso de globalización. El proceso de globalización es algo que viene desde los mismos viajes que hacían personajes en la antigüedad. Aún más, un proceso de globalización pienso yo que se da con la misma comercialización, porque globalizar es como dar a conocer lo que yo tengo y que yo conocer lo que los demás tienen.
pienso que eso se da ahí con un proceso de globalización. Lo que pasa es que no era tan rápida como tan oportuna, tan inmediata, ¿no? Entonces, antiguamente vemos que mandaban las cartas a caballo, una persona los llevaba y los traía y se demoraba un mes entregándola, 8 días. Y anteriormente, entre las peleas de estos grandes imperios, mandaban eran personas a caballo a llevar mensajes y se demoraban meses o utilizaban palomas mensajeras. Sí, era como ese contacto escrito entre un emisor, un receptor, quien generando una respuesta se establecían algunos vínculos y algunos convenios en favor de quien estaba en el poder o de las personas que estaban buscando algo distinto. Hoy en día pues se da la globalización más acentuada, se da como más de una manera más oportuna por los medios de comunicación. Entonces ya yo le escribo así un correo y automáticamente lo están leyendo en la inmediatez. Y entonces yo por medio de la internet, por medio de esto, entonces hago una importación, hago una exportación, publico una cosa, publico otra, vendo un producto, vendo un servicio. Y la globalización se hace necesaria, y así nos lo han querido mostrar, necesaria, porque las cosas hay que resolverlas en un tiempo prudente, en un tiempo prudencial. Y es así como el comercio es fundamental. Y ustedes saben que cuando hay comercio hay venta, hay compra, cuando hay comercio hay riqueza, cuando hay comercio hay generador, es un generador de riqueza. Y desafortunadamente, como aquí el cuento no es el gana y gana, sino es el gana más y el gana menos, o yo trato de ganar más para que el otro pierda un poco más, pues se genera pobreza. Y la globalización nos ha hecho eso. En lugar de favorecernos a todos, pues ha favorecido mucho más a los famosos países poderosos, llámese G20, G8, G7, G4, porque en la medida que se cierra el numerito de la G, pues son países supremamente poderosos. Entonces países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, bueno, afortunadamente Brasil está pegándose al G20 y está, a pesar de sus problemas políticos y económicos y de orden natural, pues ahí vamos saliendo adelante también con este país, lo que es presidenta que está en crisis, una presidenta que está posiblemente va a ser denunciada y puede perder hasta el mismo puesto por una cantidad de problemas de dudosa reputación, porque hay muchos problemas, muchas muchas cosas a favor y en contra de mucha gente metida dentro del plano político. La globalización, lo que damos a aceptar o no, es una situación que está hoy en día, que está en nuestro país. Es desafortunadamente o afortunadamente, desafortunadamente para que no la tiene, afortunadamente para que la utilizan, pues genera riqueza, genera bienestar a quienes desafortunadamente pues van adelante en este proceso. Y yo siempre me he puesto a pensar que es desafortunado porque en China, con 1.200, 1.300 millones de personas, la mano de obra es supremamente barata, la gente trabaja por comer. Y competir con eso es bastante complicado. Y entonces vemos que Colombia y Latinoamérica y el mundo en sí está invadido por productos chinos que unos dicen que de mala calidad, otros dicen que son venenosos, que son en contra de la salud de las personas. Pero son mecanismos de defensa que a veces generan los países para que quitarle como la importancia y el poderío que tiene el mismo país. Es bastante preocupante cuando nosotros, ejemplo, con los zapatos y el proceso de globalización lo hacen. Cuando los zapatos salen a un costo, por decir algo, de 35 o 40 mil pesos, ¿sí? Porque no tenemos
Las ayudas tecnológicas para hacerlo son hechos a mano, buscando esa calidad, donde el nicho de mercado se centra muchísimo, donde no todas las personas tenemos o tienen el acceso a comprar un producto de estos. Y este es invadido por zapato chino, ¿sí? Donde es hecho por máquinas, cuando el material es muy malo, pero que la gente por su condición social no pueden acceder a un zapato de 80, 100, 150 mil pesos. Entonces toca comprar zapatos de 10, 15 mil pesos para nuestros hijos. Toca comprar zapatos de estudiantes de 15 mil, 20 mil pesos, distintos a los de 40 y 50 de mejor calidad, pero que por el precio no lo permite. Eso es globalización. Desafortunadamente nos ponen a pelear y nos ponen a competir en desigualdad de condiciones, y eso genera pobreza. Por eso la globalización no es favorable para los países o en vía de progreso o países pobres. Pero desafortunadamente la situación. ¿Qué nos queda? Pues nos queda lo que nos dice Dussel, ¿no? Hombre, mirar la realidad, conocer la realidad, hacer todo lo posible para transformarla, para cambiarla. Eso se genera con una filosofía propia, con una filosofía latinoamericana, una filosofía desde el pobre, una filosofía que ayuda al 95% de la población porque el 5% es el de la riqueza. Pero es bastante difícil porque ese 5% tiene el poder de comprar conciencias. Ese 5% tiene la condición de decirle al pobre, al decirle al que tiene hambre y necesita, tome, le doy de comida 2 días, pero deme el botico, colabóreme con eso. Y desafortunadamente esos 5.000 pesitos se le convierten en 20.000 en contra del pobre que lo recibió. ¿Por qué? Por las políticas que se están generando a lo largo en favor de eso, de generar más riqueza de quienes, a favor de quienes tienen más riqueza. Y eso es lo que nos genera la modernidad, eso es lo que nos genera el neoliberalismo, el capitalismo. Y eso es lo que hoy en día, pues la parte y la gente de izquierda quiere contrarrestar. Entonces vemos la oposición con sus personajes también corruptos. Recordemos que el Polo Democrático, y desafortunadamente para Bucaramanga, los señores Iván Moreno Rojas, Samuel Moreno Rojas, supremamente delincuentes, donde roba una cantidad de plata con nulidad en Bogotá, donde el señor alcalde, es alcalde Iván Moreno Rojas, según dicen, porque no me consta, pero en sus investigaciones decide quemar la alcaldía por ocultar una cantidad de cosas que tenía por debajo, ¿sí? Entonces decide quemar para quemar las pruebas. Es preocupante cómo venden, día a día venden nuestra ciudad, nuestro país. Es preocupante cómo los señores gobernadores y los alcaldes de los distintos municipios dejan endeudados, hacen obras donde no deben hacerlas, a un precio supremamente alto, en donde hacen licitaciones por debajo y luego firman otros CIS por un 100, 200% por mayor de lo que verdaderamente debe costar. Es preocupante la globalización, la modernidad y el capitalismo, como termina vendiendo empresas que generan bienestar al municipio o al gobierno o al mismo estado, pero ellos los venden a capitalistas, a extranjeros. El caso de Gasoriente con el grupo español, es el caso de Isagen, que lo vendieron también, es el caso de esa electrificadora de Santander vendida a un grupo de Medellín. Es preocupante también hoy en día este señor alcalde de Bogotá con ganas de vender la empresa de agua y de aseo allá de Bogotá. O sea, es preocupante. O sea, estamos dando y generando las riquezas a unas personas españolas y volvemos a caer en el mismo problema. Antiguamente nos invadieron, nos robaron, ¿sí? Nos violaron, nos violentaron, pero hoy en día nosotros, por el deseo de riqueza y el deseo de poder, estamos diciéndoles, hey, vengan, aquí tenemos riqueza, róbenos, denme una platica, denme una riqueza, denme algo para mí, pero róbense al resto. Y las cosas están haciendo peor. Así es muy difícil generar un pensamiento crítico, así es muy difícil generar pensamiento latinoamericano, porque el valor del pensamiento es la honestidad. Debemos ser honestos desde nuestro interior para poder generar. Si no es así, es bastante complicado, es bastante difícil generar eso. Y para eso lo fundamental es la educación. Debemos invertirle en la educación si queremos tener líderes, gente con ideas, gente con creatividad,
gente, chaval, tenemos que invertir en la educación, tenemos que acabar con la guerra, tenemos que acabar con ese problema de 60 años que llevamos para invertir, no en armas, no en uniformes, no en satélites, no en cañones, no en fusiles, no, para invertir en educación, en profesores, en aulas, en estudio, en profundización, en ayudas técnicas y tecnológicas que faciliten la educación. Entonces, sí es necesario eso, cambiar de sentido el vector. No miremos para atrás, miremos para adelante, sí, pero mirando para adelante, pero con alternativas de cambio, no haciendo lo mismo. No podemos estar pensando 20 años en ser lo mismo porque no está bien, porque la pobreza será mayor. Concluimos con Dussel diciendo que sí, que América Latina, la Amerindia, es pluricultural, multicultural, que debemos escucharnos como hermanos. Mire que es muy interesante el pensamiento bolivariano cuando quería que Ecuador, Venezuela y Colombia fueran una sola nación. Eso lo hizo Europa. Europa se fortaleció, se unió, una sola moneda, selló solamente la cédula para ir de un lado para el otro. América Latina debe pensar con eso, debe pensar en bloque, debe pensar en uno solo, no como hermanos en conflicto, sino hermanos buscando soluciones. Una de las soluciones es esa, agrupándonos, negociando en bloque, fortaleciendo lo económico desde allí, fortaleciendo lo político, no buscando ventajas de ningún lado, no buscando guerras como hacía el señor Maduro y Chávez queriendo invadir a Colombia y llamados hermanos y nos perseguíamos, nos insultábamos con este señor Uribe, que afortunadamente por error de sus vasallos pues no pudo volver a ser reelegido. Son cosas así las que podemos hacer para lograr un cambio en nuestro queridísimo país, en nuestro queridísimo continente latinoamericano. El pueblo conserva su idiosincrasia, sí, conserva parte de su idiosincrasia. Nosotros somos un pueblo batallador, incansable, luchador, y eso está y nos da la posibilidad de ser mejores cada día. Es bastante extenso compartir con ustedes esto, es bastante eh, eh, complicado por cuestión de tiempo y a veces se hace muy difícil porque se puede tornar aburridor, pero es necesario decirlo, es necesario decir en qué estamos fallando, es necesario reconocer, es necesario decir, hombre, yo como un ciudadano común y corriente, ¿qué puedo aportar desde mi condición? Porque esto es de todos y de cada uno, es el oficio de todos y cada uno. Y para resumir o concluir esto, pues, hombre, interesante el tema, interesante la temática, interesante la situación problemática que se ha generado. Me gustó trabajar en esta parte de grupo, en este grupo de manera especial en esta parte, porque nos dimos cuenta que tenemos diversidad de pensamiento y eso es parte de la filosofía latinoamericana que queremos buscar y que queremos imponer, es escuchar al otro con respeto, argumentarle desde nuestra condición. No es querer buscar que él cambie su forma de pensar, es solamente compartir y decirle, hombre, nos equivocamos en esto, somos fuertes en esto, unámonos en torno a esto y como tenemos algo en común, trabajemos en común para que las cosas se den mejor. Porque trabajando entre dos las cosas son mejores y trabajando entre tres y entre cinco y entre 10 pues muchísimo mejor. Es más fácil llevar 1000 kilos en peso 1000 personas que llevarla solo 10. Porque si solo hay 10, nos tocaría llevar 100 kilos a cada uno. Pesadísimo. Pero si somos 1000 personas cargando los 1000 kilos, cada uno lleva 1 kilo. Entonces el camino se hace más placentero, más suave, nos desgastamos menos, llenamos más. Y eso es posible gracias al trabajo en equipo, al liderazgo de una persona que surja y nosotros podemos ser lo que nosotros somos como docentes o futuros docentes, tenemos la posibilidad de ir transformando desde las aulas. No diciendo que los españoles, sí, es cierto, robaron y mataron, sí, eso lo saben y toca decírselo. Toca decírselo a la gente, toca decírselo a nuestros estudiantes. Tenemos que decir que la iglesia es buena en la medida donde usted la asuma de manera voluntaria, no impuesta.
donde el mayor pecado no es ir o no ir a misa, no, donde el mayor pecado es atentar contra la dignidad de la persona humana, es no responder a mis compromisos, a mis obligaciones como ser persona, como ser ciudadano, es contaminar el medio ambiente. Eso toca hacerlo saber. Y todo eso nos lo permite. Todo eso es educación. Entonces, la transformación que buscamos no es solamente económica, porque imagine todos nosotros llenos de riqueza, eso no tiene sentido. O sea, es algo más allá. Es buscar cultura, es amar lo que somos, creer en lo que somos, fortalecer lo que somos, pero en relación a buscar un bien común, nuestra querida patria, nuestro querido continente, nuestra querida Latinoamérica. Compañeros, director de curso, muchas gracias, me han servido muchísimo, hemos compartido, espero que no sea tan aburrido lo que les acabo de exponer, pero créanme que es con el corazón. 2 minutos no son pocos, ¿sí? 50 minutos tampoco son suficientes, quisiera hablar más, pero me da pena con ustedes y me da pena con las personas que tengan acceso a este video. Muchísimas gracias, es muy importante para mí poder seguir formándome para poder dar lo mejor de mí, para el beneficio de todos. Muchísimas gracias, mi nombre es Álvaro Herrera Martínez, estudiante de una grandiosa universidad, de la cual espero ser exalumno. Muchísimas gracias.